Hola, bienvenidos a la Feria Virtual del Libro y la Cultura del IPN 2021. Yo soy Fátima Y yo, Ana, y somos promotoras de lecturas en redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @upsbooks. y @Ana entre líneas. El día de hoy les vamos a hablar de este libro, El gato encerrado. ¿Has escuchado la expresión "aquí hay gato encerrado"? Por lo general, esto quiere decir que hay un misterio o un gato en una caja. A ver. ¿Cómo que un gato en una caja? Sí, algo así. Este experimento te lo vamos a explicar leyendo este libro. Imagina que eres un gato. ¿Cómo se ve el mundo con los ojos de un gato? El poeta Pablo Neruda decía que en sus ojos amarillos se dejó una ranura para echar las monedas de la noche. Y es verdad, están ajustados para apreciar lo que pasa en la noche, para detectar lo que sucede cuando hay muy poca luz. Pueden ver en la oscuridad entre 6 y 8 veces mejor que nosotros. Este libro es interactivo, entonces te estaremos mostrando un poco de ello aquí. Mira, puedes ver, aquí está nuestro gato encerrado. Si vemos la vida con ojos de gato, podemos mirar lo que está más allá de las orillas de nuestros ojos. El ojo puede ver de reojo, se ensachan las esquinas, vemos un poquito más hacia los lados sin necesidad de girar. Los seres humanos tienen visión periférica, lo que se capta hasta las orillas, de 20 grados a cada lado. Los gatos la tienen de 30 grados. Ahora, imaginemos que somos gatos, que acabamos de nacer. Cuando después de unos días se abren por fin nuestros ojos, apenas podemos ver. Nuestros nervios ópticos no están desarrollados. El contacto con las primeras imágenes es muy importante, ya que permite que poco a poco se establezcan las conexiones necesarias para que nuestra mirada empiece a funcionar con toda su capacidad. Jugando con las palabras del poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. Para probar cómo es nuestra mirada de gato, en esos días críticos en los que se ajusta la visión, David Hubble y Thorsten Wiese, investigadores que obtuvieron el premio Nobel, hicieron un experimento en el que nos colocaron en unas cajas con paredes blancas en donde solo había líneas horizontales de color negro. Cuando nos sacan de la caja, resulta que nos tropezamos con las patas de las sillas y de las mesas, ya que nuestras conexiones neuronales nunca estuvieron expuestas a las líneas verticales. Ahora imaginemos que somos un gato con ojos de seres humanos. Imaginemos que estamos dentro de una caja muy amplia. Las paredes están hechas con infinidad de estampas, estrellas, árboles, montañas, lagunas, gatos y serpientes. Los muros de esta cárcel pueden ser el cielo, las formas humanas o los ojos de un avestruz. Debido a que estamos acostumbrados a esas paredes, no nos damos cuenta de que estamos dentro de una caja. Son nuestras imágenes primeras. Lo que vemos inicialmente se vuelve una especie de prisión que limita la percepción. Nuestra educación, nuestros prejuicios, nuestro lenguaje nos dice qué es lo que debemos atender, qué es lo que podemos ver. ¿Cómo cruzar las fronteras del cerebro? Se trata de un asunto de imaginación. El ensayista Gaston Bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras. El astrónomo francés Camille Flammarion imaginó cómo la ciencia puede ver más allá de lo que siempre vemos, utilizando un antiguo grabado en el que un hombre con una túnica levanta una pared del mundo como si fuera una cortina que se puede apartar para observar el funcionamiento del universo. Este libro es interactivo, así que no olvides detenerte en cada uno de ellos para poder apreciar mejor lo que nos está explicando en el texto que te estamos leyendo. Mediante los ojos de la imaginación científica y matemática, mediante los instrumentos más avanzados de la tecnología, se crean boquetes en la caja que nos permite asomarnos a lo que no podemos ver y viajar por el cosmos, desde las orillas del Big Bang
del origen del universo hasta un mundo de partículas subatómicas que desafía nuestra lógica. Mediante los ojos del arte, también se crean boquetes en nuestra caja perceptual que nos permiten ver más allá de los lugares comunes. En la novela Rayuela, Julio Cortázar nos muestra lo que en realidad vemos cuando nos damos un beso. Supuestamente miramos los dos ojos de nuestra pareja. Sin embargo, las imágenes primeras también se forman con prejuicios. Cortázar nos narra lo que verdaderamente ocurre en este momento. Me miras de cerca, me miras, cada vez más cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Podemos hacer el experimento científico para corroborar que esto es así. De paso, comprobaremos que el experimento de Cortázar reconfigura nuestra percepción cerebral con el sabor de una mayor intimidad. Ir más allá de las imágenes primeras posibilita nuevas conexiones neuronales. El experto en educación, José Antonio Marina, dice que uno de los grandes hallazgos de la neurociencia es un fenómeno llamado plasticidad. El cerebro se puede rediseñar de una manera fantástica, teje ideas que no existían, establece vínculos inesperados, saca recursos de donde no había. Eso se llama creatividad. Marina dice que este proceso se parece al de un pasaje de una novela en donde el barón de Munchausen se cae a un pantano con todo y caballo. No hay nadie que le pueda ayudar. ¿Qué hacer? Entonces surge lo impensable. Sale del pantano al tirar de su propio caballo hacia arriba. Este es el proceso creativo que genera conexiones inesperadas. En ciencia, nos permite abrirnos a nuevos paradigmas o formas de ver la realidad. En poesía, también. Marina lo ilustra con un poema de Pablo Neruda. La alcachofa de tierno corazón se vistió de guerrero. Erecta, constituyó una pequeña cúpula. Se mantuvo impermeable bajo sus escamas. Ahora te colocaremos unas gafas para que veas todo diferente. Aquí tienes la imagen. La alcachofa es la misma, pero la reconfiguración del cerebro nos abre la posibilidad de verla de manera distinta, gracias a la imaginación y a la creatividad. No estamos esclavizados por el estímulo que nos viene de fuera. Por eso son importantes las conexiones entre neuronas, entre ciencia y poesía, entre ojos de gatos y ojos humanos. Nos permiten atravesar las fronteras cerebrales para así, tal vez, no tropezarnos con las patas de las sillas y las mesas. De esta forma, la caja del cerebro es una caja que se sale de la caja y nos lleva a un viaje cósmico que explora la sonrisa de la inteligencia oculta en nuestra mirada. La chispa del ojo de Leonardo da Vinci, a más de 500 años de su ausencia, está viva, es nuestra, nos invita a cruzar los límites de la imaginación. Y así como hay diferentes formas de ver, también hay diferentes formas de comunicarnos. ¿Conoces la lengua de señas mexicana? Hoy queremos enseñarte algunas palabras para que experimentes algo nuevo. Tendremos nuestras dos manos, las haremos un tipo círculo, colocándolas en la frente y expandiendo como imaginación. Necesitaremos nuestro dedo medio, índice y pulgar de esta manera sobre nuestra frente. Inteligente. Nuestras dos manos, cerramos nuestros 4 dedos y juntamos los pulgares. Y formaremos como si estuviéramos esculpiendo. Arte. Extendiendo nuestra mano, dejaremos solo arriba el dedo meñique a la altura de nuestra frente y al bajar extendemos toda nuestra mano. Imágenes. Juntando todas nuestras yemas, beso. Y la última, gracias. Bajando nuestro dedo medio sobre la palma izquierda, haciendo un arco. Gracias. Y así nos despedimos, agradeciendo al Instituto Politécnico Nacional por este espacio y a ti por observarnos. Nosotras puedes seguirnos viendo en otros eventos aquí en la Feria Virtual del Libro y la Cultura del IPN 2021. Adiós.
Bravo, muchas gracias a Ana, muchísimas gracias a Fátima con la presentación, con la lectura de este libro que estamos presentando en la Feria Virtual de Libro y Cultura, Gato Encerrado, de nada más y nada menos del maestro José Gordon, que se encuentra con nosotros en esta Feria Virtual de Libro y Cultura para poder presentar El Gato Encerrado, una publicación muy exitosa que ha tenido ya desde hace varios meses, de este trabajo que se hizo en colaboración con la editorial Sexto Piso, el Instituto Politécnico Nacional, el Congreso de Aguascalientes, entre otras instituciones. Muchos lazos de unidad nos dirá el maestro José Gordon para poder lograr esta gran publicación, que es un objeto ya que supera lo que puede ser un libro, ¿no? Porque este libro pop que nos va a mostrar el maestro José Gordon, este libro, esta publicación muy hermosa, muy atractiva para decir, lo quiero, yo lo quiero tocar, yo lo quiero tener en las manos, yo lo quiero ver, yo me quiero meter ahí adentro a ver qué veo con esos ojos de gato, ¿verdad? Es lo que dice. Pues nos da muchísimo gusto que esté el maestro José Gordon, conocidísimo y reconocidísimo, el maestro José Gordon, periodista, divulgador de la ciencia, escritor, bueno, vaya, lo conocemos por muchísimos programas, recientemente está con el programa de la abeja eléctrica, en distintas televisoras ha participado y actualmente lo escuchamos cada 8 días como locutor en un programa que fue revolucionando, que ha revolucionado últimamente nuestros fines de semana, la Hora Nacional. Bienvenido, maestro José Gordon, para presentar Gato Encerrado. Muchas gracias, querido Raimundo. Es un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Gracias, maestro. Oiga, pues estamos aquí con usted para poder escuchar, ver, que nos dé su opinión, qué le pareció, qué? Imagínese, ahorita vimos a Ana, vimos a Fátima, leer un libro, leer El Gato Encerrado de otra manera, con esta interacción, ¿cómo es que lo pueden ahora? Una pregunta sería, ¿no? ¿Cómo ahora lo leen con esta lengua de señas, ¿no? Ana nos está mostrando aquí cómo puede generarse la imaginación y lo vemos aquí, justamente yo leyendo y releyendo el libro de entrada, ¿no? Imagina que eres un gato, cómo ve el mundo con ojos de gato. Y cuando usted cita estas palabras de Pablo Neruda, en sus ojos amarillos se dejó una ranura para echar las monedas de la noche. Cuando yo escucho esto, maestro José Gordon, inmediatamente me posiciona en la edad de mi sobrino de 6 años, que se llama Osiris, y que hablo con él y él empieza a ver cómo es que un ojo de gato va a poder ver la vida de otra manera. Le pregunto por su nombre y él tiene un debate conmigo, ya que él tiene otro sobrinito, un primo más, que se llama Polo, y empezamos a hablar él y yo de los dioses griegos y de los dioses egipcios. Y entonces me traslado a esa postura, con ojos de gato, y justamente es lo que nos hace ver con el gato encerrado la realidad, la vida de otra manera, maestro José Gordon. Fíjate que lo dices muy bien, querido Raimundo. Estamos hablando de los ojos de la empatía. Los ojos que hacen que cuando nos sentemos con las niñas y los niños, nuestras hijas y nuestros hijos, con nietas y nietos, a leer el libro o nos sentemos con nuestras parejas a leer el libro, lo leemos de una manera distinta cuando estamos acompañados por la mirada del otro. Esa es la razón por la cual cuando vamos al cine y vemos una película que nos gusta mucho, hasta vamos a verla 2 o 3 veces porque queremos compartirla con la persona que queremos. Queremos sentir el gozo de tener al lado a alguien que queremos para disfrutar algo que está relacionado con un hallazgo, con un descubrimiento, con un trozo de belleza que empezamos a atisbar en el mundo. Y de eso se trata. Por eso este libro, como bien lo dices, yo me lo he imaginado así siempre, con papás y mamás que en las noches, antes de que se duerman las niñas y los niños, se juntan y leen el libro y el libro salta de las páginas porque, como bien lo dices, es un libro pop-up que tiene la cualidad maravillosa de que
salta los límites de lo que siempre consideramos un libro, gracias a la ingeniería e ilustración de Sebastián Ilavaca, un destacado artista chileno. Y junto con él y con, como lo dices bien, con Sexto Piso y con varios aliados, destacadamente el Instituto Politécnico Nacional y otros aliados muy entrañables, pues nos dimos a la tarea de hacer un libro objeto para que precisamente en las noches, cuando estamos a punto de dormir, escuchemos un relato, una historia que nos haga despertar la imaginación. Y es cierto que el libro además tiene datos que provienen de la ciencia y que provienen de la literatura, pero que cuando se leen junto con los papás, tienen diferentes niveles de lectura, porque por un lado pues está una historia que creo que es fascinante, la historia de cuáles son los límites de la mirada que tienen los gatos y que tenemos nosotros mismos, pero por otro lado están las ilustraciones tan hermosas, tan bonitas, que simple y sencillamente con el atractivo visual ya nos vamos conectando con esta historia, que básicamente lo que nos cuenta es que estamos encerrados en una cajita que está hecha por nuestra educación, por la forma en que entendemos las cosas y el mundo, y que queda demostrado que es una cajita en un ejemplo muy interesante que plantean dos científicos que ganaron el premio Nobel, se llaman, como bien lo plantearon hace un ratito, Wiesel y Thornton. Y lo que ellos descubrieron o lo que ellos investigaron fue la mirada del gato cuando apenas acaba de nacer. Porque resulta que cuando los gatitos apenas acaban de nacer, todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Por eso utilizamos estas palabras del gran poeta Antonio Machado. Él decía que se hace camino al andar y nosotros lo parafraseamos y decimos se hace mirada al mirar. Es decir, en el momento en que estamos viendo cuando somos pequeños, estamos actualizando las conexiones que nos van a permitir ver las cosas en el caso de los gatos, ¿no? Y entonces estos días primeros de la infancia de los gatos son clave para terminar las conexiones que les van a permitir ver de manera completa lo que tienen enfrente. Pero entonces el experimento fue un tanto cuanto cruel porque se pusieron a estos gatitos pequeños en esos días críticos para completar las conexiones ópticas, para poder facilitar la plenitud de la mirada. Se les colocaron en unas cajas en donde, por ejemplo, solo había líneas horizontales. Entonces ahora les pido a todos que hagamos el ejercicio de sentirnos que estamos todos dentro de una caja y en vez de que tenemos el entorno que tenemos, no, nos metimos en una caja y todo lo que vamos a ver son líneas horizontales, como una especie de cárcel, pero al revés. En las cárceles tenemos las líneas verticales de los barrotes que configuran nuestra prisión. Pero en este caso, esta es una cárcel, digamos, en donde la cajita tiene puras líneas horizontales. Y esas son las primeras, y si nosotros nos colocamos en la percepción del gato, si tratamos de imaginarnos cómo seríamos en esa edad de gato, pues resulta que todo lo que vemos en vez del mundo que está amplio y ancho para poder de alguna manera atisbarlo, estamos nada más limitados en una cajita en donde solamente vemos líneas horizontales. Cuando nos sacan de la caja, resulta entonces que nos tropezamos con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podemos ver lo vertical. Eso es lo que le pasa a los gatitos si nos ponemos en la piel del gato. Si tratamos de ver cómo seríamos si fuéramos gatos a esa temprana infancia. Resulta que se nos perdió parte del mundo porque estuvimos en un entorno que solo nos dejó percibir unas cuantas cosas, unas cuantas líneas horizontales y ya no podemos ver lo vertical. Eso a mí me dejó pensando qué es lo que nos pasa también a los seres humanos. Por supuesto, nuestras cajitas son muy lujosas porque están llenas de árboles, están llenas de lagos, de montañas, de ríos, de pastos, de animales
Y hay tanta variedad que pensamos que eso no es una caja. Sin embargo, la ciencia nos está demostrando una y otra vez que, por ejemplo, hay niveles fantásticos de la naturaleza que nosotros no podemos apreciar porque nuestros ojos no están sintonizados para ver más allá de la caja lujosa en la que nos encontramos. Y así, por ejemplo, no podemos ver lo que es un agujero negro. Y sin embargo, gracias a la extensión de la mirada y de los sentidos que nos da la ciencia, pues hemos descubierto, por ejemplo, una fotografía de un agujero negro. Hemos realizado la proeza de tener una fotografía de un agujero negro, de asomarnos a los niveles más finos de la naturaleza, del mundo subatómico, de asomarnos a lo que está más allá de nuestras galaxias, de una manera tal que podríamos decir que la ciencia nos ha permitido hacer una especie de boquete dentro de la caja para escaparnos de la mirada en la que también estamos limitados. Parece que los seres humanos no estamos limitados. Sin embargo, la ciencia nos está avisando, no, fíjate que no estás pudiendo ver tantas otras cosas fascinantes del universo. Y esto es una tarea, esta tarea de hacer boquetes en la caja para escaparnos de los límites de la percepción, de los límites que nos ha dado nuestra educación, nuestra memoria, nuestra historia, cómo nos podemos abrir a nuevos mundos, cómo podemos descubrir nuevas realidades. Bueno, de eso trata precisamente la investigación de la ciencia, que nos hace ver lo que está detrás de las apariencias. Pero curiosamente el mundo del arte y de la literatura, la poesía, también nos permite escapar de los límites de la percepción. Y como ustedes vieron, en el libro hay un ejemplo muy interesante que tiene que ver con Julio Cortázar para darnos cuenta de qué es lo que pasa en el momento de darnos un beso. Si estamos con nuestra pareja, con nuestra persona más querida y le damos un beso, nosotros pensamos, si es que tenemos los ojos abiertos, que le estamos viendo los dos ojos. Pero a esa distancia resulta que los ojos se sobreponen y lo que vamos a ver a esa distancia es un solo ojo. Y por eso Julio Cortázar en la novela Rayuela nos dice maravillosamente: me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. Y bueno, pues vamos a proponer un experimento científico con las personas que ustedes más quieran y van a darse cuenta de que es real, que nosotros imaginamos que el mundo es de una manera, pero tenemos un prejuicio porque realmente no lo vemos así, y cuando nos acercamos y le damos el beso a nuestra pareja, si es que tenemos los ojos abiertos, descubrimos a un cíclope. Es decir, la poesía también nos está revelando lo que a veces por costumbre ya no solemos apreciar. Y esto nos da el sabor de una intimidad y de un abrazo todavía más profundo, porque de alguna manera estamos viendo y sintiendo lo que tenemos enfrente. Y por supuesto, la poesía también nos da esa posibilidad maravillosa de registrar los niveles más finos de las palabras, los niveles más sutiles de las miradas, que nos hacen descubrir mundos que a veces ya no percibimos por falta de atención. De alguna manera, el problema es que caminamos como zombies en la vida, perdemos la capacidad de empatía. Es muy interesante porque la neurociencia, la ciencia que nos permite descubrir cómo operan los ojos de los gatos para percibir la realidad, también ha descubierto algo que es maravilloso, que se llaman las neuronas de la empatía. ¿Y qué son las neuronas de la empatía? La historia es muy divertida y es muy interesante. Se descubrió, por decirlo así, en 1996 en la Universidad de Parma con el científico Giacomo Rizzolatti. Resulta que estaban haciendo unos estudios en los monos para ver cómo es que operan lo que se llaman las neuronas motoras. Las neuronas motoras, motora lo dice muy claramente, implica acción, como algo que está en movimiento. El motor de un carro está en movimiento. Las neuronas que permiten que nosotros movamos las manos, que demos órdenes que hacen que el cuerpo se mueva, se les llaman neuronas motoras. Y entonces, para probar cómo se encendían y se apagaban estas neuronas, se les ocurrió poner electroencefalogramas y algunos
aparatos para medir la actividad eléctrica del cerebro, mientras, por ejemplo, los monos tomaban cacahuates. Entonces, en el momento en que el mono tomaba un cacahuate, una neurona se tenía que disparar para que este hecho aconteciera. Y esta neurona, pues, era una neurona motora. Entonces, sin embargo, lo que pasó es que cuenta la leyenda que un día uno de los científicos se le olvidó que los cacahuates estaban ahí para el experimento, y cuando ya había terminado uno de esos estudios con los monos, pues estaba ahí en el laboratorio y de repente vio los cacahuates y se los empezó a comer. Pero resulta que había en el fondo todavía un mono que tenía puestos todavía sus arreos para medir la actividad eléctrica. Y lo que ocurrió, que fue muy interesante, es que en el momento en que el científico tomó el cacahuate, al mono se le encendieron las neuronas. Era algo así como decir: ver es como hacer. Ver es como hacer. Y eso es lo que tal vez explica por qué en el momento en que vamos al cine a ver una película romántica y hay una escena hermosa de un beso, si uno aguanta la tentación de en ese momento dejar de ver la película y se voltea a ver a los espectadores que están a nuestro lado, vamos a ver que se están alborotando las neuronas de la empatía, porque ver es como hacer. Empezamos a sentir como siente el otro. Y esa es la clave del buen cine y de la literatura, de la buena literatura, que nos hace sentir lo que siente el otro. Y eso se le llaman las neuronas de la empatía o las neuronas espejo. Y entonces a mí me pareció muy interesante que pudiéramos hacer un ejercicio de empatía, de ponernos ojos de gato, para también ponernos a pensar qué es lo que pasa si yo tengo los ojos de mi amigo Raimundo, cómo se ve el mundo a través de la mirada de mi amigo Raimundo. Y algo que dijiste que me interesó mucho es que cuando estabas planteando de la experiencia de estar platicando con tus sobrinos, lo que estabas diciendo es que cuando los veías hablar, tú sentías lo que ellos sentían. Y es por eso que es tan importante la lectura en las noches con nuestras niñas, con nuestros niños, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con las personas más queridas, porque cuando estamos leyendo juntos, estamos leyendo también con las neuronas de las personas que nos rodean, y de repente empezamos a sentir ángulos de la historia y de la mirada que son distintos. Y eso nos pasa ya de por sí cuando vemos, por ejemplo, un bebé. Esa sensación de encanto con la vida, de cómo se asoman esos ojos frescos a ver el mundo como si fuera la primera vez, de repente nos da la posibilidad de experimentar por primera vez algo que ya estamos experimentando una segunda, una tercera, una cuarta vez, como si fuera la primera vez. Este es el privilegio que nos da el arte, pero que también nos da la mirada de la empatía, que de repente nos hace sentir de nuevo como niños y volver a sentir la curiosidad, la capacidad de asombro que hay en esa mirada fresca que está llena de expectativa, de entender, de descubrir, sobre todo, y sobre todo creo que lo que es maravilloso cuando estamos leyendo junto con nuestros niños, con nuestras hijas, hijos y nietos, es darnos cuenta que en ese momento nos estamos de alguna manera entrelazando. No estamos leyendo nada más con nuestro cerebro y con nuestro corazón, sino que de repente sentimos cómo la otra persona está filtrando el mundo. Ese es el misterio de la empatía. Es como si de verdad nos metiéramos en la piel del otro. Mi amiga la poeta Sabina Berman lo decía de una manera maravillosa. Yo digo poeta porque siempre se le conoce como novelista, dramaturga, periodista, pero realmente tiene una faceta muy interesante que es la de poeta. Y ella tiene unos versos que dicen: mirando tus ojos, que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar. Eso, cuando estamos leyendo juntos, es lo que está pasando. No estamos tan solo mirando los ojos, sino sintiendo mi corazón, que siente tu corazón, que siente mi corazón, que siente a tu corazón, eh, abrazarnos. Esto es lo que produce
la literatura, eso es lo que produce la lectura. Y es por eso que es tan importante leer antes de dormir para nuestros hijos, porque se van entonces a ese mundo desconocido en el que nos perdemos un ratito en el país de los sueños, en donde puede pasar cualquier cosa para las niñas y niños y que a veces no saben decodificar porque son sueños que pueden parecer extraños. Si se van con el confort, con la comodidad de oír la voz de la mamá y la papá y el papá o los abuelos y abuelas como en el último momento de resonancia antes de entrar al sueño, nos vamos de alguna manera arrullados con un buen relato, con el momento de descubrir que estamos en la clave de la imaginación. Porque las niñas y los niños entienden muy bien que cuando se está contando un cuento, estamos entrando en otra clave. Y es la clave de abrirnos el mundo a cosas que a veces no percibimos, pero que realmente nos dan de alguna manera la sensación de que estamos compartiendo un secreto del mundo y de la vida. Y esto es lo que realmente nutre confianza en nuestros corazones, en nuestras posibilidades de percibir las cosas. Nos abre literalmente la mirada, querido Raimundo. No, hombre, maestro, qué bonito, qué bonito. Justamente esa es la gran virtud de acercarnos, como usted lo dice, leer con los chicos, un momento de unión, ¿no? Entiendo, un momento de unión, además con un código que quizá científicamente no está escrito, pero sí lo detona la imaginación, que es como podemos entender, aquí usted bien lo dice, esta conexión entre ciencia y poesía es algo único, ¿no? Para los seres humanos. No se da en otro ser vivo. La poesía y la ciencia hace ver la vida de otra manera, ¿no, maestro? Sí, porque se ensancha la mirada. Yo creo que hay dos elementos que son fundamentales para transformar las cosas. Por un lado, el pensamiento crítico que nos da la ciencia, que nos permite conocer más allá de falsas noticias tan importantes hoy en día, en donde, por ejemplo, cuando se habla de vacunas, hay tantos rumores, tantas falsedades, y realmente la ciencia nos va advirtiendo de manera estadística, de manera que tiene que ver con mediciones, con estudios, que el estar vacunados no tan solo nos protege a nosotros, sino que protege a los demás, ¿no? Y esto es muy importante y entonces el descubrir que las medidas de sana distancia y las medidas de cubrirnos la boca y en fin, todas estas medidas de higiene individual son también medidas de higiene colectiva. Nos vacunamos no nada más para protegernos a nosotros mismos, sino para proteger a los seres que también nos rodean, a nuestros seres queridos. Esto creo que es fundamental. Y ese es el conocimiento crítico que nos da la ciencia, que ha permitido que, por ejemplo, eh, eh, hoy que estamos hablando de una pandemia que ha tenido estragos terribles, no son del orden de lo que eran las pandemias en la Edad Media, ni tan solo a principios del siglo XX, cuando se diezmaban por completo las poblaciones, porque se pensaba que se estaban enfrentando demonios que estaban ahí en el aire, sin saber que realmente se trataba de virus que si los conocemos, si sabemos de qué se trata, pues se pueden entonces tratar de ver qué medicamentos, qué vacunas pueden utilizarse para combatirlos. Y lo que ha ocurrido que es extraordinario es que en tan solo un año y medio de pandemia, y casi prácticamente al año, la ciencia logró desarrollar vacunas que eran consideradas imposibles, que antes podían tardar 15, 10 años, y no es saltándose las trancas, porque esto es uno de los errores que nos dan las falsas noticias, que se piensan que lo que pasa es que se aceleraron los procesos de una manera indebida. No, lo que ocurre es que tenemos también aparatos de cómputo y de simulación de escenarios que nos permiten ver de alguna manera cómo podemos acelerar el proceso sin perder el rigor. Realmente con todo y todo se han dado los pasos rigurosos de experimentación que son requeridos y esto es lo que va a hacer que también no tan solo pronto tengamos
vacunas, sino también tengamos medicamentos. Hace unos días en La Oveja Eléctrica, un programa que transmitiremos próximamente, tuve la oportunidad de conversar con el profesor Gideon Schreiber del Instituto Weizmann, quien me mencionó cómo están desarrollando un medicamento con un enfoque distinto a las vacunas. No sustituyen a las vacunas, por supuesto, pero sí es descubrir un enfoque distinto que lo que está tratando de hacer es bloquear la entrada del virus a la célula. Es decir, el enfoque que hemos tenido es utilizar de alguna manera los componentes que están en la espícula del virus, ese piquito que ahí está en los virus que vemos dibujados o ilustrados, y tratar de alguna manera de desarrollar anticuerpos a través de vacunas para que cuando aparezca a través de un virus atenuado o a través de las vacunas más recientes que trabajan con RNA mensajero, hacer secuencias que de alguna manera estimulan esta actividad de las células para generar anticuerpos y que cuando llegue un virus, el virus del COVID-19, ya sea reconocido y lo puedan de alguna manera combatir. Pero hay otras estrategias y la estrategia que se está desarrollando que es maravillosa y que se piensa usar con aerosol, con una especie de spray, lo que está planteando es bloquear la puerta de entrada dentro de la célula de una manera muy inteligente con ingeniería biomolecular que es verdaderamente asombrosa. Entonces ahí nos estamos dando cuenta del poder que tiene la ciencia para salvar vidas. Yo lo he visto. Por supuesto que hay gente que puede todavía, incluso teniendo las 2 vacunas y habiendo pasado los tiempos debidos, puede llegar a contagiarse, pero en la mayoría de los casos ya no tiene estas consecuencias fatales que tenía contraer el virus sin estar vacunado. Entonces estamos hablando de un esfuerzo que nos da el conocimiento que es maravilloso, que puede transformarnos, que puede transformar la salud individual y la salud colectiva. Entonces, por un lado es indispensable eso, pero por el otro lado, la empatía, la sensibilidad que despierta el arte. La Para esperanza, ¿no? darnos Que da la cuenta poesía. que La da la esperanza. poesía. Sí, claro, la esperanza, ¿no? La esperanza, porque ahí hay una esperanza hermosa que nos da la poesía, la sensibilidad de que cuando, por ejemplo, alguien no quiere ser vacunado, eh, en vez de tratar de regañarlo, simple y sencillamente tratemos de dar la información de una manera comprensiva, de una manera generosa, de una manera empática, para que se vaya abriendo poco a poco una información que no ha estado ahí por las cárceles perceptuales en las que todos hemos vivido. Y no hay nada como el conocimiento y como la empatía para liberarnos precisamente de esas cajitas y prisiones que a veces vivimos. Entonces, por eso me parece fundamental que desde niños y desde niñas sepamos que existen estas posibilidades, que la ciencia, el estudio de la naturaleza, nos abre posibilidades de transformar las cosas. Pero por otro lado, que es también muy importante, que no caigamos en cientificismos, que no caigamos en arrogancia, sino que compartamos generosamente el conocimiento que nos libera, no tan solo a nosotros, sino a los demás, y sobre todo podamos combatir lo que sí verdaderamente es una desgracia, que son las noticias falsas, en donde a veces intencionalmente se siembran dudas y se siembran mentiras que realmente dañan profundamente nuestras capacidades como sociedad. Por eso es tan importante como nunca desarrollar la inteligencia, desarrollar la creatividad, desarrollar la imaginación. Tú lo sabes bien, Raimundo, que uno de los ángulos que siempre he tratado de comunicar en las propuestas creativas que desarrollo es la necesidad de generar una sociedad de conocimiento, pero al mismo tiempo de imaginación. Porque la una sin la otra no nos dan esa mancuerna vital que nos permite abrazar la vida en sus diferentes registros. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un gran físico italiano, que también pronto transmitiremos esta entrevista que realicé
para Canal 22, para La Oveja Eléctrica, el programa de Ciencia y Pensamiento que tenemos en Canal 22, entrevisté al físico Carlo Rovelli. Carlo Rovelli es uno de los más influyentes personajes en el mundo contemporáneo, y una de las cuestiones que él planteaba con toda claridad es que, por supuesto, él trataba de entender el universo, que a veces no se deja atrapar con todos los misterios que tiene, con todos los asombros que están ahí retando nuestra inteligencia. Sin embargo, él me planteaba con toda claridad que, sin renunciar a la razón no es la única forma de entender lo que nos rodea. Y es por eso que el mundo del arte, de la música, nos abre precisamente a entender otras capas de la realidad que son igual de importantes que las que nos abre la ciencia, porque nos permite ver y entender el mundo de pensamientos e ideas que están detrás de lo que expresamos. Y eso nos permite entender a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque una buena novela nos enseña a leer entre líneas. Y leer entre líneas quiere decir que nosotros también podemos leer entre líneas lo que nos está diciendo amorosamente una persona que tenemos a nuestro lado y que a veces no sabemos reconocer. Es por eso que muchas veces las mujeres se quejan correctamente en contra de los hombres cuando nosotros les decimos, ¿qué te pasa? Y la mujer nos dice, es que lo están diciendo mis sentimientos, no lo puedes leer. Y nosotros, es que si no me dices, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque todo lo pasamos a través nada más del verbo y de la razón, y no nos damos cuenta de que también hay una comunicación más silenciosa e intuitiva, a las que las mujeres están mucho más abiertas que nosotros, y nosotros debemos de abrirnos a esa capacidad de percibir lo que el otro está sintiendo, no tan solo por las claves verbales, sino por toda la complejidad de la comunicación que está abierta en cada gesto, en cada mirada, en la intención de la voz. Todo está comunicando y nosotros nada más creemos que lo comunica la palabra. Y por eso creemos que podemos mentir con la palabra, porque entonces eh, uno dice, bueno, pues si toda la realidad es nada más lo que se traduce con la palabra, pues entonces sería muy fácil mentir diciendo cosas que no siento. Pero realmente estamos hablando de que eso es un desprecio a la sensibilidad de la gente que tenemos enfrente. La gente que tenemos enfrente siempre es más inteligente y sensible de lo que nos imaginamos. Lo decía muy bien el poeta Antonio Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo mires, eso sería el egoísmo de nuestro ojo. Es ojo porque el otro ojo es el que te está viendo a ti. Y entonces descubrir esa complicidad en la mirada del otro, las capas silenciosas, intuitivas que están ahí, es simplemente abrir nuestros registros de percepción, y esto lo hace de manera maravillosa la literatura, que también nos permite salir de la caja. Oh, no, maestro, pues como siempre, usted hablándonos de ciencia, hablándonos de conocimiento, de poesía, despertando la imaginación, y pues bien, lo está usted, lo postra perfectamente aquí en estos textos de Gato Encerrado, que si bien lo puede leer, ver, mirar, tocar, ojear, navegar en este libro de Gato Encerrado, un niño de 6 años que un abuelo, una abuela que puede ver y mirar, meterse a esa caja y tratar de ver los ojos, de ver con ojos de gato, como bien lo dice. Pues le agradecemos muchísimo, maestro José Gordon. Como siempre, usted un amigo muy cercano al Instituto Politécnico Nacional, muy cercano con nosotros, siempre muy optimista, respaldándonos, estando a favor de la divulgación de la ciencia y del conocimiento, de la poesía, de la imaginación. Y ahora en esta feria virtual de libro y cultura del Instituto Politécnico Nacional nos acaba de presentar, de platicar lo que significa la imaginación y mostrándonos el libro Gato Encerrado. Pues le agradecemos muchísimo al maestro José Gordon. Es para mí un gusto, de verdad, un placer, querido Raimundo, porque bien lo sabes, sí, en efecto,
con el Instituto Politécnico Nacional, tengo una gran cercanía con la comunidad de científicos, de investigadores, de académicos, de amigos, de estudiantes que están haciendo precisamente una comunidad de imaginación y conocimiento en México que es tan importante, y por eso celebro una feria tan importante como la que ustedes están realizando, porque lo que hace al final del día es plantear la circulación de las ideas y el que podamos tocarnos y salir de nuestras cajas para verdaderamente hacer comunidad de inteligencia y creatividad. Muchísimas gracias, querido Raimundo. Muchas gracias, maestro José Gordon. Pues les agradecemos muchísimo a todos, los invitamos a que busquen Gato Encerrado con nosotros. Aquí tenemos a través de nuestra plataforma poder acceder a la adquisición de Gato Encerrado, también a través de la distribución de la editorial Sexto Piso, que también es un trabajo colaborativo. Y bueno, pues los invitamos a que continúen con las actividades de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional, que ahora la llevamos de manera digital, y les agradecemos muchísimo a todos su presencia.